Entonces, para este segundo corte vamos a hacer seminarios. Esos seminarios van a ser en grupos de 2 estudiantes. Vamos a seguir un libro que también les dejé en el módulo del día de hoy, que es la microbiología médica de Lange. Ahí pues tienen ustedes acceso a todos esos géneros que vamos a ver. Quiero decirles que todo el segundo corte nos vamos a basar en este libro, que es la microbiología médica de Lange. Vamos a seguir el orden que ellos siguen. Ya les voy a explicar. Ahí pues se los cargué en el módulo para que todos tengan acceso al libro. Entonces lo que vamos a hacer en grupos de 2 estudiantes, cada grupo va a tener un tiempo determinado de 20 minutos pues, para hacer su presentación. Esta presentación va a ser en formato PowerPoint, Prezi, que utilicen ustedes. Cuando les corresponda, pues van a tener que compartir el escritorio, así como lo hago yo en todas las clases, para que todos podamos tener acceso y visualizar la presentación, y los 2 estudiantes pues, van desarrollando el por favor, me silencian los micrófonos para que puedan atender la explicación. Tienen que ser puntuales y responsables con el horario, ya que vamos a tener 3 semanas para desarrollar todos estos temas. Y cada semana, es decir, cada lunes de 9 a 12, deben pasar 9 grupos. Si el grupo 7 pues no pudo pasar por algún inconveniente, doy paso al grupo 8 y así sucesivamente, no podemos parar. Así que les recomiendo que los 2 estudiantes que van a estar a cargo, los 2 tengan acceso a la información, tengan las diapositivas. Por cualquier motivo, si un compañero no puede, pues el seminario queda a cargo del otro. Si ninguno de los 2 responde, pues obviamente tendrán un 0 en la nota del seminario, pues a menos de que tengan una excusa válida y sea que se requiera que yo les vuelva a reprogramar por cuestiones ya que no podamos controlar. Yo escojo quién inicia de los 2 compañeros, pues le doy la palabra a uno de los 2. Los temas ya se los voy a indicar aquí. También les voy a indicar cómo debe ser esa presentación. Si la presentación va excediendo el tiempo de los 20 minutos, pues yo suspenderé la presentación para darle paso al siguiente grupo. Entonces, ¿qué debe tener su presentación? Una diapositiva, obvio, donde se indique el título del tema, los integrantes del tema. Deben hablar sobre las generalidades del género que les corresponda, de la patogenia de la enfermedad o de las enfermedades que desarrollen esos microorganismos, esas bacterias, las manifestaciones clínicas, las pruebas diagnósticas, resistencia e inmunidad, en el caso de que las haya, el tratamiento. Deben hablar de la epidemiología de esa enfermedad. Por favor, me silencian los micrófonos. Después no vayan a estar, profesora, no le entendí, profesora, ¿qué es lo que vamos a hacer? No voy a repetir. Llega el día de la exposición y el día anterior me están preguntando, profe, ¿cómo es que vamos a hacer la exposición? Luego de que hablen de epidemiología, prevalencia y control, deben exponer un caso clínico relacionado con la enfermedad que escojan o las enfermedades correspondientes a su tema. Y una diapositiva donde muestren la bibliografía en caso de que se apoyen en otras fuentes. En ese documento están los temas, como ven aquí, cada uno de estos corresponde a un género: Corynebacterium, Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia, Shigella, Salmonella, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, Vibrios, etc. Y ustedes, en el transcurso de la clase, me van a mandar, ya sea por el chat, por el correo, como quieran, quiénes son los 2 integrantes de la exposición, y yo les voy a asignar el género a cada uno para no tener dificultades o inconvenientes. O si no, más bien yo voy a ir llamando a lista
y me van diciendo con qué compañero lo van a hacer. ¿Preguntas hasta aquí? No, doctora. ¿Todo claro? Sí, señora. Entonces voy a asignar esos géneros enseguida. Lo voy a hacer mediante la lista de la clase. Ok. Que tengo aquí a la mano. Yo voy llamando y me van diciendo con qué compañero lo van a hacer. Entonces, Christopher. ¿Con qué compañero lo vas a hacer? Y Christopher le va a corresponder el género Corynebacterium. Christopher está por ahí, diga presente si está. Si no, seguimos. Ok, Christopher no está. Salma Álvarez. Con Karen Rangel, profesora. Karen. Rangel. Ok, ves anotando, o bueno, ya sabes que eres el primer tema. Corynebacterium. Cuando llame a Karen, por favor me recuerda que ella ya se hizo con Salma. Para yo no ir. No los escucho, los escucho entrecortados. ¿Quién me está hablando? Escríbame. Bueno, sí. María Susana Arrieta. María, ¿con qué compañero vas a hacer la presentación? No encontré compañero, doctora. ¿Cómo que no he encontrado compañero de 56 estudiantes? Yo iba a preguntar eso. Bueno, María, entonces te voy a dejar ahí pendiente. Ok, doctora. Diego Babilonia. Diego. Sí, aquí estoy, doctor. Nombre de su compañero para el seminario. Abel Santana. ¿Me repite el nombre, por favor? Abel Santana. Abel. Bueno, con Abel le corresponde el género Staphylococcus. Ok, Alba, llena la encuesta de Google. Vamos por Diego. Ladis Caldera. Ladis. Profe, si no soy mal, esas son las niñas de enfermería. Ok, gracias, Keiner. Seguimos. Saray Corcho. Con Cristian Rodríguez, doctora. Ok. Cristian Rodríguez. Género Streptococcus. Género Escherichia. María Camila de Champ, ¿con quién te vas a hacer? Profe, con Luis Fernando Londoño.
Luis Fernando Londoño. Sí. Ok, género Escherichia. Sí, tiene razón, la lista no está en orden. Recuerden que yo todavía no tengo acceso a la lista en ELISA. Entonces, esta lista, todos los que han llegado nuevos, no sé, aquí hay gente incorporada al final, como pueden ver, Cogollo, Contreras, y no está en orden. Pero esta es la lista que estamos siguiendo. Ah, perdón, lo que pasa es que esta lista es del laboratorio. No, ya va. Le quitamos aquí el filtrico. Y ahora sí. Alba ya está. Ah, Alba es la que no tiene, Alba Mosquera Christopher. Ah, no, Alba no está. Álvarez, Arisa, María Camila, ¿estás por ahí? Bueno, entonces para no distorsionar estos grupos, empezamos desde aquí. Ya saben, cuando los vuelva a llamar, me dicen que ya tienen grupo o algo así. Alina Hernández. Salma ya está. María Susana Rieta. Doctora, con José Cordero. José Julián Cordero. Ok. José Julián. Sí, señora. Cordero. Salmonela. Juan Sebastián Atencia. Juan Sebastián. Edwin Chamorro. Género Klebsiella, Juan Sebastián. Diego Andrés ya está, ¿cierto? Sí. Andrea Beltrán. Andrea. Okay. Andrea, género Pseudomonas. Daniela Borges. Con Andrea Páez.
Daniela Borges, género Acinetobacter. María Angélica Bustamantes. Con Luis Felipe Padilla. Ladis, no. Edwin ya está. Larry Charris. Larry. Seguimos. Doctora, se acaba Caray, ya de ir el está. internet. Señor Larry, ¿usted? ¿Con quién se va a hacer para el seminario? Cuando me hablen, por favor, díganme quién es, porque como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver quiénes me hablan. Seguimos. José Julián, ya está. Juliana Cumplido. Orlando Naranjo. Okay. Ok, a Larry la volvemos a llamar después, o si el compañero que está con Larry está presente, por favor indíqueme. María Camila ya. Manuela Delgado. Presente. Con Elaine Luna. Elaine. Elaine Luna. Ok, Manuela, gracias. Vale. En el grupo de Salma. Karen Rangel. Ok. Ok. Carolina Díaz. Con Daniel Rincón. Chicos, esperen un minuto.
Bueno, seguimos. Sullivanesa Espitia. Laura Silgado. Melissa García. Presente, doctora. Con Juan Camilo Negrete. Negrete. Alina, ¿ya está? ¿Sí? ¿Me confirma, por favor? Juliana Yanes. Juliana. Con Luz María Río. Luis Fernando Londoño, ya está. Jesús Alfredo López. Presente. Con Laura Muñoz, doctora. Laura Muñoz. Elaine ya está. María Fernanda Mendoza. María Fernanda. Gabriela González. Milton Mestra. Milton. Con Mestra con S. Walter Rojas. Vayan mirando el número del género para que sepan cuál es.
Al final creo que van a quedar 2 o 3 grupos de 3 estudiantes, si no me equivoco. Vanessa Muñoz, ¿ya está? Vanessa. Vanessa Muñoz. Seguimos. Pues de enfermería. Laura Vanessa. Orlando, ya está. Juan Camilo Negrete, ya, sí. Chicos, por favor, colabórenme. Leonardo Olier, Daniel Leonardo. Ya lo vio. Michael. Luis Felipe ya. Andrea Páez, ¿ya tiene grupo? Parece que sí. Gracias, Andrea. Juliana Parra. Páez, ¿cuál es tu compañero? Juliana Parra, tu compañero. Juliana. Natalia Polo. Buenos días, doctora. Ana Teresa Soto. Me espera que me confunden porque cuando yo les pregunto no me llaman, no me contestan, entonces no sé quién está hablando. Voy por Juliana Parra.
Andrea Páez ya tiene grupo. Andrea Páez con Daniela Borque, no. Bueno, voy por Juliana Parra Racero, que no contestó. Sigo con Natalia Polo. Ana Natalia, Teresa. ¿estás por ahí? Sí, doctora. Natalia Polo con Ana Teresa Soto. Ana Teresa. Ok. Didier Quintero. Didier. Con Yorley Rodríguez, doctora. Ok. Karen Rangel ya tiene grupo. Daniel Rincón me confirma. Creo que sí. Por favor, me van escribiendo. Luz María Ríos, creo que también. Yorlady ya. Walter también. Daniel Romero, no recuerdo. Ok, ya tiene grupo. Christopher. No, yo no he escrito a Christopher. Daniel, me confirmas, no tiene grupo todavía, ¿cierto? Sí, ok, entonces sí. Ok, gracias. Camila Sainz. Si tiene grupo, Camila, dime que ya tienes, o si no, regálame el nombre de tu compañero. Ok, gracias. Ey, profe, ¿qué pasó ahí? Ese lenguaje. A ver, reviso el chat acá. Daniel Romero, me dices que estás con Christopher, pero no les he asignado. ¿Es eso? Ok, vale. Entonces me permites y escribo a Camila. Con Lorena Valdés. Ahora sí, Daniel.
Con Christopher, apellido de Christopher, por favor. Ok, gracias. Y vamos por Camila, listo. Abel Santana, ¿ya tiene grupo? Creo que sí. Sí, señora. Keiner, Con Gabriela Torres, profe. Laura Silgado, ya creo que tiene. Ana Tenorio. Ok, gracias. No, Ana Teresa, no eres. Un momentico, no me confundo. Laura ya tiene grupo. Ana Karina Tenorio. No me acuerdo haber escrito este apellido. Te vas a hacer con Ana Soto. Por favor, confírmame, Ana. Ya está con Natalia, ok. Ana Teresa, ¿con quién estás? Y Ana Tenorio, ¿con quién está? Gabriela Torres. El grupo de Gabriela Torres, ¿tiene o no tiene? Ok, gracias. Lorena Valdés. Sí, profe, estoy con Camila Sáenz, ya me anotó. Ok, gracias. Zapateiro, ya, recuerdo. Nandi Soto. Los seminarios empiezan la semana siguiente al parcial. Salen los nuevos primeros grupos. Cada lunes van a salir 9 grupos. Nandi Soto. Con Lisset Cogollo. No tienen grupo, ¿cierto? No. Ok. Cristian, ya estás, ¿verdad? Cristian Rodríguez. Sí, doctora. Lisset, listo. Doctora, ese poco cero que yo tengo ahí. ¿Ese poco de qué? De cero. Esto cuando no me había entregado ningún laboratorio. Ya, ok, doctora. Solo están las notas actualizadas en Canva, no en este Excel que yo estoy llevando acá. Lisset Cogollo, listo. No y no. ¿Alguien faltó?
Callen, hablen ahora o callen para siempre. El orden es en el de esta lista que tengo aquí, porque van por grupos. Larry, Charry. ¿Con quién, Larry? ¿Con quién va Larry? Bueno, entonces le indican a alguien que me haga el favor o que me escriba al correo y yo le doy la información. Vuelvo a repetir. Vamos a empezar estos seminarios en octubre. Ya les digo exactamente qué día. El 5 de octubre comienzan los seminarios, una semana después del parcial, es decir, de hoy en 15. Van a salir los 9 primeros grupos, desde Corynebacterium hasta Acinetobacter. Tienen 20 minutos para la presentación. Siguiendo las pautas que les di acá, que todo está en el libro que les dejé en el enlace en Canva, Microbiología Médica de Lanz, que está aquí. Todos están en orden. Dejen y les muestro glosario. Empezamos aquí. Bacilos gram positivos aerobios. Hoy yo les voy a hablar de uno de los géneros y después comenzamos con los grupos el orden que ya les di. Vamos a seguir este orden que es el que les coloqué acá. Tenemos 3 semanas para esto. Llegamos hasta clamidias, Rickettsia, Ehrlichia y clamidias. Entonces, todos los ítems que les di aquí, patogenia, manifestaciones, pruebas diagnósticas, todo lo van a conseguir en el capítulo correspondiente a cada uno de esos géneros que están en este libro. Así que no me van a decir, profesora, eso no lo encontré, Lo único que van a hacer es buscar el caso clínico. Algunos los pueden encontrar en el mismo texto, otros pues los consultan en internet o en otro libro. El caso clínico que deben exponer. Vamos a seguir este orden. 3 semanas, salen 9 grupos cada semana. Y el tiempo es de 20 minutos porque está medido. Tenemos 180 minutos, entre 9 salimos a 20. Si no sale un grupo, sigue el siguiente. Así que los 2 compañeros que integren el grupo deben de responder por el tema, si no automáticamente tienen 0 a ambos compañeros. Luego de que veamos esto, hacemos un taller para luego hacer el quiz para no evaluar todo al mismo tiempo, es muy difícil evaluar todos los temas, o ahí miramos si tenemos un espacio para ir evaluando cada semana, un quiz relacionado a los temas que se dieron. Entonces, bueno, se me olvidaba decirles algo. Cada semana voy a habilitar un foro que es donde cada quien va a subir su presentación para que los demás estudiantes y pues mi persona tengamos acceso a la presentación. Entonces, para el lunes 5 de octubre habilito un foro y en ese foro los 9 primeros grupos deben pasar su presentación para que todos pues, tengamos acceso a la presentación. Y así sucesivamente hasta cumplir las 3 semanas. El parcial, el segundo corte, entra antibiótico, que fue el tema que vimos, y entran estas exposiciones. En el libro que vamos a seguir, al finalizar cada capítulo, pues ellos nos dan una serie de preguntas con sus respuestas. Podemos también ir desarrollando ese tipo o haciendo quizzes de esas preguntas para que sea más fácil. Ustedes estudian al final, pues con el mismo libro, que todos lo tienen. Es una manera más fácil de estudiar, así no estamos dependiendo del compañero, si subió o no subió la información o de dónde la sacó.
por eso vamos a seguir esta única bibliografía, exceptuando el caso clínico, que ese sí tienen que consultarlo por aparte. Bueno, si no tienen ninguna duda al respecto sobre esto, sobre los seminarios, voy entonces a compartirle las diapositivas que tocan para el tema de hoy. $51 estudiantes registraron asistencia. Bueno, luego miro quiénes faltaron. ¿Me regalan un momentico? Bueno, el tema correspondiente, como les contaba, para la clase de hoy, vamos a hablar de bacilos gram positivos. En el apartado que yo voy a tratar, vamos a hablar de los aerobios. Recuerden que hay bacterias aerobias y anaerobias. Entonces yo voy a hablarles de dos géneros que son gram positivos aerobios. Crecen en presencia de oxígeno. Entonces, estos bacilos ya nos vamos enfocando que no son cocos, no son espiroquetas, son bacilos en forma de bastón. Ya pues hemos trabajado y hemos hablado mucho de la morfología de las bacterias. Entonces, estos comprenden un gran número de géneros y especies que viven en el ambiente en relación con el ser humano. Puede ser en la piel, en las mucosas de humanos y animales. Hasta hace poco solo se consideraban patógenos los géneros Corynebacterium, Bacillus y Listeria. Cada uno de los representantes de esto, Corynebacterium diptyle, responsable de la difteria, Bacillus anthracis, del anthrax, y Listeria monozygotes, que es un patógeno responsable de varias infecciones aún no catalogadas. Entonces, esta familia de estos bacilos gram positivos se llama familia Bacilacea.
Aquí recordamos cómo es la pronunciación siguiendo la nomenclatura química. Esta se elimina, solo Bacillacea. Son gram positivos esporulados, es decir, que van a producir endoesporas. Y los géneros representativos de esta familia son Bacillus y Clostridium. Los Bacillus aerobios productores de catalasa, esta es una cualidad que tienen algunas bacterias de reducir el oxígeno y por medio de presencia de aire y agua van a producir catalasa. Entonces los que tienen esta capacidad de producir la catalasa se clasifican en Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Recuerden también en el momento de la presentación o cuando estén escribiendo, tener en cuenta la forma de escribir. La primera letra en mayúscula del género, la primera letra de la especie en todo minúscula y en formato cursiva o subrayado. Todo esto lo voy a tener en cuenta cuando estén haciendo sus presentaciones. Y cuando me envían talleres, también tengo en cuenta cómo están escribiendo esos nombres científicos. Este género entonces son gram positivos, aerobios, se agrupan en grandes cadenas, como lo podemos ver aquí en la imagen. Presentan esporas, serían estas que están aquí alrededor. Recuerden que tienen exoesporas y endoesporas, las que tienen acá adentro. Son esporulados. Estas les garantizan que tienen capacidad o resistencia a condiciones adversas. La mayoría son saprófitas, productoras de antibióticos. De ellas derivan las polimixinas y las bacitracinas, algunas vitaminas, alcoholes y también productores de enzimas como las que le mencioné anteriormente, la catalasa. Ampliamente están diseminados en toda la naturaleza, los podemos aislar del suelo, del polvo, del agua, de plantas y de animales. Entonces aquí pues tenemos fotografías, Bacillus cereus, cómo se vería, así se ve en un microscopio óptico. Estas verdes que ven aquí son las esporas. Aquí no sé si logran apreciar, hay una endoespora, está dentro del bacilo, pero generalmente producen exoesporas. Bacillus subtilis, así se ve pues morfológicamente la colonia cuando lo estamos cultivando en condiciones de laboratorio. Y Bacillus anthracis, que produce endoesporas obligatoriamente. Aquí más imágenes, una microfotografía, microscopio electrónico, así lo veríamos en un microscopio óptico. Y lo podemos aislar de diferentes ecosistemas, ya sea agua, suelo, aire, inclusive piel de algunos animales. Bacillus anthracis, responsable de una de las enfermedades más conocidas como el anthrax. Discúlpenme un momentico. Ciérrame esa puerta, Caterina, que oigo la bulla de allá afuera también. Bueno, este microorganismo, Bacillus anthracis, pues ya lo hemos escuchado anteriormente cuando mencionamos como arma biológica, productores del anthrax. Es un bacilo gram positivo, como les conté, por un lado, su forma es recta cuando visualizamos al microscopio, tiene esporas ovales.
ecuatoriales, es decir, en la posición en la que se ubican. No poseen flagelos. Forma largas cadenas cuando lo visualizamos al microscopio. Aquí, como lo podemos observar acá. Se cultiva fácilmente, crece en cualquier medio común, permanece en forma de esporas vivas por muchos años, una forma de garantizar su reproducción cuando se encuentra en situaciones adversas o cuando no tiene condiciones nutricionales. Esas endosporas le van a permitir que pueda subsistir hasta que las condiciones del ambiente o las nutricionales sean las más favorables y vuelve a esporular y puede reproducirse normalmente. Bacillus anthracis es productor de unos antígenos, tiene antígeno capsular proteico, ya sabemos que no todos forman cápsulas. Este es un bacilo con cápsula, también tiene antígenos a base de polisacáridos. Responsables de este antígeno son el factor A y el factor B, que se pueden ver fácilmente en pruebas de Ascoli. También produce exotoxinas proteicas y las podemos observar en edemas y fetal, el efecto que produce esta exotoxina. Bacillus anthracis, como les comentaba al principio, pues es el responsable del anthrax. Es un viejo conocido de nuestra medicina veterinaria rural, denominado como el carbunclo, carbón o grano malo. Esta patología se presenta mucho pues, en los campesinos que trabajan en el campo. Son infectados fácilmente por Bacillus anthracis, generando este tipo de lesiones. Ese anthrax, entonces, es una enfermedad infecciosa. Cada Bacillus anthracis ocurre con mayor frecuencia en vertebrados menores, animales silvestres y domésticos, como en el ganado, las ovejas, los chivos, camellos y otros herbívoros. También puede presentarse la enfermedad en humanos cuando se tiene contacto con estos animales infectados o el tejido de los mismos. Entonces, si esta enfermedad está presente en el humano, decimos que es una enfermedad de origen zoonótica porque se transmite a través de los vertebrados o de los animales, mejor dicho. La distribución de Bacillus anthracis a nivel mundial se da más que todo en regiones agrícolas, les comentaba, donde podemos tener el acceso por medio de esos animales. En Sudamérica, en Centroamérica, Europa del Sur y el oeste de Asia, así como en África, el Caribe y el Medio Oriente, también la encontramos. Afecta a humanos por ya sea exposición ocupacional con estos animales infectados o sus productos, y también con las personas que distribuyen la carne de estos animales, como los carniceros. Bacillus anthracis, más bien el anthrax, se da de tres formas. Tenemos un anthrax cutáneo, un anthrax que se da por inhalación y un anthrax que se da por origen gastrointestinal, por consumir pues, productos contaminados de esos animales. El Bacillus anthracis que produce el anthrax cutáneo tiene un periodo de incubación de 7 días. La bacteria puede entrar de forma vía parenteral, una abrasión en la piel, ejemplo, se toca la lana o las pieles de los animales o de los productos infectados, empieza una pequeña protuberancia que luego será igual a un piquete de un insecto. En el paso de 1 o 2 días se convierte en una bolsa, se llena de líquido, luego esta se puede convertir fácilmente en una úlcera, es indolora. Esa lesión puede tener de 1 a 3 centímetros. Entre las características se le ve un área negra y necrótica en el centro. Luego las glándulas linfáticas en el área adyacente pueden
producir hinchazón. Entonces vamos a tener ganglios inflamados, los que estén cercanos a la lesión a donde se produzca la lesión. Este antrax, el antrax es cara negra, también se le llama así, rodea las áreas erosionadas, produciendo un edema intenso, ya les comenté, también son indoloras, y las lesiones pueden seguir progresando a pesar de que estemos ante un tratamiento antibiótico. Es una enfermedad autolimitaria, se resuelven sin cicatrices. El 10% de estas pueden progresar a formas sistémicas, pueden invadir pues, el torrente sanguíneo y así diseminarse. Las lesiones en las mejillas tienen un periodo de aparición de una semana. Escara necrótica B, edema facial y ulceración. Al día, igual que los edemas faciales, se empiezan a resolver. Y tenemos entonces imágenes de ese antrax cutáneo en el rostro, en la cara. Aquí se ve pues una inflamación de los ganglios. Y lo que les comentaba que bueno, la palabra antrax, siempre que escuchamos antrax lo vamos a asimilar o lo vamos a asociar con bioterrorismo. Este podría ser usado como un arma potencial a través del paso de varias semanas, comenzando el 18 de septiembre del 2001, no sé si algunos lo recuerdan, se empezó a esparcir esta bacteria en cartas que contenían el patógeno y fueron enviadas por correo a varias oficinas de medios noticiosos y a 2 senadores de Estados Unidos, matando a 5 personas. Así que, como ven, también pues, pueden ser muy peligrosas si caen en manos de personas inescrupulosas y personas que no tienen ningún respeto por la vida o por la salud de las demás personas. En el caso de la enfermedad del antrax por inhalación, esta se desarrolla cuando las esporas de Bacillus anthracis entran a los pulmones, estas germinan en un periodo más o menos de 60 días, se desplazan a los ganglios, inducen la liberación de toxinas, luego va a haber una infección con presencia de hemorragia en esos ganglios donde están diseminadas las esporas. Hasta un medio de individuos pueden desarrollar meningitis hemorrágicas a causa de esta enfermedad. Y esta enfermedad cursa 2 etapas. Una puede durar de horas a unos días, con síntomas leves, similares a una gripa, fiebre, dolor de cabeza, tos, dificultad respiratoria, dolor torácico. Y la segunda se desarrolla súbitamente y presenta dificultades respiratorias, fiebre, shock, y es mortal en el 90% de los individuos que la padecen. Como ya saben, todas estas enfermedades pues, van también a evolucionar teniendo en cuenta las condiciones del sistema inmune del individuo, cómo responde cada sistema inmune a cada una de estas infecciones, y también tenemos que tener en cuenta la variabilidad genética. No todos somos genéticamente iguales, entonces podemos ser más susceptibles o desarrollar etapas leves o etapas más graves de una o varias enfermedades. Entonces, todo esto es un conjunto pues, de patogenia del microorganismo, sistema inmune y susceptibilidad genética. El antrax intestinal, el que se da por ingerir productos contaminados, puede ser el resultado de pues, haber consumido carne, lácteos, se da una inflamación severa en el tracto intestinal, producen náusea, pérdida de apetito, vómito, fiebre, dolor abdominal, incluso puede haber vómito con sangre y diarreas graves. Y del 25 al 60% de las personas que se contagian por este tipo de antrax pueden llegar a morir. Para el diagnóstico de esta enfermedad se hace un frotis y un aislamiento del germen.
ya sea de las lesiones, de los exudados, incluso directamente de la sangre. Se hacen pruebas serológicas como ELISAs, Western blot, detención de toxinas, ensayos por cromatografías, prueba de anticuerpos. Estos pueden ser fluorescentes o no, y pruebas moleculares como la PCR, que es una de las más avanzadas. Pues aquí tenemos imagen de cómo se ve el cultivo de la colonia en el laboratorio morfológicamente. Esta sería una muestra al microscopio. Aquí se ve pues el tejido adyacente y pues el crecimiento del microorganismo. Para la prevención existen vacunas para humanos, es efectiva en el 94% de la población. Esta es filtrada libremente, pues se filtran esos gérmenes de manera voluntaria y no contiene vacunas con 3 inyecciones subcutáneas cada 2 semanas, luego otras 3 a los 6, 2 y 18 meses y vacunaciones anuales de refuerzo. ¿Quiénes deberían vacunarse? Los que trabajan con el microorganismo en los laboratorios, los que trabajan con pieles y pelos de animales, ya sea importándolos o en áreas con estándares insuficientes para prevenir la exposición a esporas del anthrax, los que manejan productos animales potencialmente infectados en áreas de incidencia, personal militar en áreas con riesgo elevado de exposición, y así como cuando se utilice como arma biológica, pues esas personas deberían también tomar sus precauciones y vacunarse contra el virus, contra el. Ahora, en cuanto a Bacillus cereus, el otro microorganismo representante de los Bacillus esporulados que tiene potencial patógeno, así lo vemos en una microfotografía, aquí con sus endoesporas y las exoesporas, cultivo de laboratorio, cajas de Petri. Este tiene una amplia distribución también en varios ecosistemas, los podemos encontrar en el suelo, en el agua, en el polvo ambiental, se aísla de alimentos, verduras, carnes, cereales, leche fresca, incluso leche pasteurizada o leche en polvo, alimentos implicados como carnes, aves, carnes cocidas, puré de papa, sopa, es muy diversificado donde lo podemos encontrar. Para prevenir, pues podemos refrigerar de una forma adecuada y así podremos minimizar la producción de toxinas. Por favor, me indican si me están escuchando bien, porque aquí me sale un mensaje que la calidad de la red Yo se es escucho bien. insuficiente. Sí, doctor. Bueno, entonces continuamos. Regálenme un momentico y tomo agüita. Bueno, Bacillus cereus son muy variables en cuanto al crecimiento y las características de su supervivencia. Algunas son psicotrofas, es decir, capaces de crecer de 4 a 5 grados centígrados. Otras mesófilas, entre temperaturas de 15 a 50 grados centígrados. Y pues crece también en temperaturas óptimas de 30 a 40 grados centígrados. Por lo cual, le da la calidad de patógeno, puede crecer en nuestra temperatura corporal. Sus formas esporuladas son termorresistentes. Estas se pueden eliminar por esterilización. Recuerden que hay un protocolo, pues cuando quiero eliminar estas estructuras, por más de 40 minutos en la autoclave. Y también podemos encontrar algunos Bacillus cereus que se pueden comportar como anaerobios facultativos, es
es decir, que algunos de ellos son capaces de crecer en ambientes sin oxígeno, aunque la mayoría de estos bacilos, ya les conté, generalmente son anaerobios. Pero como todos sabemos, siempre existen excepciones, entonces Bacillus cereus es una de estas excepciones, se puede tener un comportamiento de anaerobio. Bacillus cereus se da la enfermedad por intoxicación alimentaria generalmente. Esta se presenta pues después de la ingestión del alimento contaminado en el que ya ha crecido el organismo y ha formado sus toxinas. Esta enfermedad está mediada por dos toxinas, una hermética y otra enterotoxina. Puede producir vómitos y también diarreas. Esas diarreas van a aparecer entre 2 y 18 horas después de la ingestión del alimento con las cantidades de células de la toxina o la bacteria y pueden durar hasta 24 horas. El síndrome emético con episodios de náuseas y vómitos que aparecen entre 1 y 6 horas después de la ingestión de la toxina que se haya ya preformada en el alimento. Es decir, que estos alimentos no están cumpliendo pues con los protocolos de sanidad que deben seguir, porque si ya el microorganismo logró liberar sus toxinas es porque ya pues encontró un ambiente favorable donde él puede crecer y desarrollarse. Entonces estos alimentos no son alimentos o sus constituyentes no son frescos ni están en buenas condiciones sanitarias. Aquí vemos una microfotografía con fluorescencia de Bacillus cereus, donde las esporas son estas rosaditas que se ven aquí. Acá en microscopio óptico las vemos de color verde. Ya pues mañana vamos a mirar cómo sería la coloración de estas estructuras. Y así se observan las colonias macroscópicamente en la caja de Petri. Entonces, Bacillus cereus también puede causar algunas infecciones localizadas, inclusive puede llegar a producirse bacteremias y septicemias por la gran cantidad de toxinas presentes en la sangre o en los órganos infectados. También pueden llegar a afectar el sistema nervioso central. Produce infecciones respiratorias, endocarditis, pericarditis, complicaciones de heridas traumáticas, quirúrgicas o quemaduras. Otros microorganismos como Bacillus subtilis, Bacillus sphaericus y Bacillus meninterium pueden tener importancia clínica, pero son patógenos oportunistas. Ya sabemos que no son estrictamente patógenos, que se tornan patógenos si hay algún cambio o se sienten alguna amenaza en el medio donde se encuentran. Cuando estas infecciones por estos microorganismos se dan, pueden causar algunas septicemias, endocarditis, osteomielitis, mionecrosis similar a una gangrena gaseosa, fascitis necrosante, broncomonía, neumonía necrosante, empiema, meningitis, peritonitis y endostalmitis. Estas infecciones van a estar asociadas con adicción a drogas parenterales, procedimientos quirúrgicos, hemodiálisis, heridas traumáticas, quemaduras, inmunosupresión. Y ya sabemos que cuando se da este tipo de infecciones con patógenos oportunistas, el cuadro clínico pues no es específico. Bueno, entonces, Bacillus gram positivos aerobios, los géneros representantes, los que les conté, Bacillus anthracis y Bacillus cereus, y ahora vamos a hablar de los bacilos gram positivos aerobios de importancia clínica por tener una alta patogenicidad. Entre estos, entonces, vamos a encontrar que son bacterias incapaces de desarrollarse en presencia del oxígeno. Las especies representativas de estos anaerobios son Clostridium, la especie Clostridium botulinum, Clostridium tetani, agente causal del tétano, Clostridium perfringens y Clostridium difficile.
Estos van a cumplir entonces roles importantes en la microbiota intestinal. Tienen un rol fisiológico que ellos van a estimular el peristaltismo intestinal, ese movimiento que se da en el intestino, y un rol nutricional, ya que ellos sintetizan vitaminas, entre estas vitamina K y las vitaminas pertenecientes al complejo B. En cuanto a la patogenia, estos anaerobios esporulados están presentes en la flora endógena, salvo Clostridium botulinum, que no es miembro de nuestra microbiota. Pueden causar infecciones endógenas y exógenas, y el mecanismo lo hacen por toxicidad principalmente. El género Clostridium son bacilos anaerobios, no productores de catalasa, a diferencia del género Bacillus, que sí eran productores de catalasa, y estos se clasifican en Clostridium histotóxicos, enterotóxicos y neurotóxicos, dependiendo del tipo de toxinas que llegan a producir. Para los Clostridium neurotóxicos tenemos que son los agentes del tétano y del botulismo. Aquí tenemos microfotografías de Clostridium botulinum. No sé si se han fijado que todos ellos, cuando los mostramos en microscopio óptico, se ven de color moradito, indicando pues que son gram positivos. Aquí tenemos a Clostridium tetani. El hábitat de Clostridium, es decir, donde crece normalmente en el tracto gastrointestinal de animales y hombres, pueden llegar a contaminar el suelo y el agua y tienen la posibilidad de sobrevivir en condiciones ambientales adversas mediante la formación de esporas. Se cultivan en medios bacteriológicos comunes bajo estrictas condiciones de anaerobiosis. Aquí tenemos nuestra jarra de anaerobiosis y fácilmente aquí puedo obtener un cultivo de Clostridium. Y así se verá en agar, este es agar sangre, y esta es la colonia y sus características morfológicas macroscópicamente. Entonces, morfológicamente son gram positivos, pleomórficos, es decir, que se pueden presentar en diferentes formas. En estas formas tenemos filamentosas y habitualmente son móviles. Aquí tenemos la espora, que se forma en un polo apical de la bacteria o de la célula. Son ovales o esféricas, posición terminal o ecuatorial, que generalmente distienden y deforman al bacilo. Así lo veríamos entonces en el laboratorio. Y Clostridium tetani. Bueno, Clostridium tetani es un pequeño bacilo que muchas veces se tiñe como gram negativo. Produce esporas y esto es debido a que las esporas son las que van a absorber el colorante una vez realizado el proceso de tinción de gram. Así que para este tipo de microorganismos, por favor, si tienen algún inconveniente me escriben y silencian el micrófono para que no me interrumpan. Entonces la que se va a colorear es la espora. Cuando estoy haciendo una tinción de gram va a ser muy difícil identificarlo, y por eso este tipo de microorganismos tiene sus propias tinciones especiales. Cuando tengo sospecha de una infección causada por Clostridium tetani, no hago tinción de gram, sino que directamente aplico una tinción especial para identificar este tipo de especie. Entonces estas esporas pueden ser terminales redondeadas en forma de palillo de tambor. Son difíciles de cultivar in vitro debido a su sensibilidad frente al oxígeno y tiene una actividad metabólica muy escasa. Estamos hablando de Clostridium tetani. Clostridium tetani produce algunos antígenos, perdón, aquí me equivoqué, aquí es antígeno O, que son de origen somático,
antígeno H, flageral, proteico y termolábil, esporas termolábiles, produce toxinas denominadas tetanosplasmina y tetanolicina. Todos son específicos, salvo el flageral, que permite el establecimiento de qué serotipo estoy evaluando. En cuanto a los factores de bilurencia, tenemos que las toxinas que les mencioné, la tetanosplasmina, la tetanolicina y la formación de esas esporas. Esta va a tener una actividad neurotóxica que bloquea la liberación de neurotransmisores. La tetanosina es lábil al oxígeno, aún el significado es desconocido, y estas esporas que pueden persistir durante meses o incluso años. La enfermedad o los tétanos que causa la toxina de Clostridium tetani afecta el sistema nervioso central, y entonces vamos a encontrar formas generalizadas, localizadas o cefálicas. Son los tipos de tétanos que podemos encontrar ante una infección por Clostridium tetani. En cuanto a la epidemiología, la incidencia del tétano es muy baja en países desarrollados, donde ya la inmunización se practica de forma rutinaria. La mayoría de las infecciones se presenta en personas de edad avanzada, los que presentan una peor situación de vacunas. También en trabajadores relacionados con la agricultura o la ganadería. Sigue siendo una enfermedad endémica en muchos países en desarrollo. Inclusive puede o puede causar millones de muertes en un periodo anual. Los adictos a las drogas subcutáneas muestran una mayor susceptibilidad particular a este tipo de infecciones por tétano. Las puertas de entrada puede darse a través de heridas, intervenciones quirúrgicas, por el cordón umbilical cuando es seccionado, por vía endometrio durante el parto o aborto, administración intravenosa o subcutánea de drogas, durante procesos de circuncisión, aplicaciones de piercing, etc. La patogenia se da a través de las toxinas que les conté, neurotoxina termolábil y la tetanospamina. Estas son producidas en la fase de crecimiento estacionario y liberadas con la lisis celular. La toxina tipo AB de cadena ligera, la unidad E, y de la cadena pesada, que es la unidad B. Y también es un péptido de alrededor de 150.000 daltons. Clostridium tetani, entonces esa hemolicina es lábil frente al oxígeno y tiene un significado clínico conocido como y se sabe que es inhibida por el oxígeno. Por eso estos microorganismos necesitan crecer en ausencia de oxígeno. Aquí una imagen del mecanismo de acción de la tetanospamina. Tenemos las esporas, encuentran una vía de entrada, por impulsos involuntarios, pues se dirigen al sistema nervioso central y este va a causar una cantidad de desórdenes a nivel ya sea de médula espinal, de músculos, tensor o flexor, depende de donde se localice o se arroje la bacteria. Aquí vemos que como afecta al sistema nervioso central, entonces las neuronas, que son las que encargan de esas señales, van a verse inhibidas. Entonces puede bloquear esa sinapsis que va también a intervenir con los impulsos nerviosos, dando liberación de esas esporas o de esa bacteria, causando contracciones mantenidas, incluso parálisis espasmática. Cuando hablamos de tétanos neonatales, el foco son las heridas umbilicales. Se sabe y se conoce, según las estadísticas, que cada año mueren en el mundo 500.000 recién nacidos a causa de este tipo de infecciones. Es la segunda causa de muerte en la infancia por enfermedad prevenible por vacuna.
En este caso, pues las madres dan a luz fuera de un ambiente hospitalario, en casa o en condiciones deficientes, ya sea lo dan en el suelo, en la tierra, en posiciones de cuclilla, incluso utilizando para cortar el cordón umbilical cualquier instrumento, pues sin ser sometido a esterilización. Se transmite a través de heridas que deben estar contaminadas con esporas, las cuales requieren condiciones ísticas locales que faciliten esta reversión de las esporas si se encuentran en forma vegetativa. Las condiciones ísticas son tejidos necróticos, supuración o presencia de un cuerpo extraño. Los tétanos, según la clínica, vamos a tener tétanos localizados, van a presentar rigidez de un grupo limitado de músculos cercanos al sitio de la lesión, el cefálico, presencia de trismus, rigidez de músculos maceteros, rigidez de los músculos de la mímica facial que producen la sonrisa, característica de una risa sardónica, además puede causar parálisis de uno o más nervios craneales. También puede causar fluidez de su cuadro clínico va de días a meses, siendo 1 o 2 días en el cefálico, mientras más corto para el periodo de incubación más severo. El tétano generalizado se da en el 65% de los casos localizados. Estos progresan a tétano generalizado, produciendo rigidez muscular, rigidez de los maceteros, trismo, que es rigidez de los músculos de la mímica facial, risa sardónica, rigidez de nuca, que puede confundirse con meningitis, rigidez de la musculatura abdominal, que puede simular una peritonitis, produce también espasmos musculares, que inicialmente son tónicos, pero de alta frecuencia, y luego se presenta la actividad clónica de baja frecuencia. Estos espasmos pueden causar fracturas de huesos largos y de la columna vertebral. Entonces, el trismo, que son esos espasmos y contracturas del músculo mandibular, produciendo una incapacidad para abrir la boca, como vemos en las imágenes. Espasmos persistentes de músculos de la espalda que conllevan en ocasiones a una posición arqueada del tronco, llamada opistonus. Risa sardónica, contracción de músculos faciales, espasmo de los maceteros, contracción de los músculos de la espalda, el diagnóstico para este tipo de infecciones se establecen sobre la base del cuadro clínico, la detección microscópica y el aislamiento de Clostridium tetani, que va a tener como utilidad, pero rara vez se consiguen, ya que son difíciles de cultivar en el laboratorio. Los cultivos, ellos están presentes más del 30% en la enfermedad causada por pocos microorganismos. Bacterias con crecimiento lento mueren rápidamente al contacto con el aire. Aquí tenemos uno de las pruebas API de Clostridium tetani que se aplican en el laboratorio. Para el tratamiento se requiere desbrindamiento de la herida primaria, administración de antibióticos como la penicilina, inmunización pasiva con inmunoglobulinas antitetánicas humanas, vacunación con tozoide titánico, y finalmente para la prevención, existe, pues ya todos sabemos que existe la vacuna que se aplica de 2, 4 o 6 milímetros, inyección de refuerzo 18 meses, 5 y 10 años, inyecciones de refuerzo luego a los 10 años, hasta los 60 años. Después de esta edad, los refuerzos se deben administrar cada 5 años. Inyecciones de refuerzo al sufrir una lesión, inmunizaciones pasivas, inyecciones
por antibióticos antitetánicos, globulinas antitetánicas humanas. Y Clostridium botulinum, que es la otra especie representativa pues, de este género Clostridium, que es patógena para los seres humanos. Son gram positivos anaerobios, porulados, resistentes al calor, se desarrollan a pH de 7,2 a 7,4, como los que se encuentran en el estómago. Tiene flagelos, algunos poseen cápsulas, pilis, no tienen pilis, no tienen fimbria. Los podemos aislar del suelo, del intestino de algunos animales. Estos van a invadir el sistema gastrointestinal. La toxina botulínica es producida por Clostridium botulinum, es su mecanismo de patogenicidad. Se conocen 8 variedades antigénicas de esas neurotoxinas: A, B, C1, C2, D, E, F y G. Las variedades A, B y E son los más frecuentes, los más raros son F y G. Y son los principales causantes o los principales agentes etiológicos para enfermedades en humanos. Esta enfermedad, botulismo, es producida por la acción de Clostridium botulinum. Es una enfermedad paralizante de los músculos, es muy poco frecuente, pero cuando se da es grave, causada por la toxina que afecta al sistema nervioso. La puerta de entrada de la toxina puede invadir el organismo tras ingerir alimentos enlatados, envasados o contaminados, como por ejemplo la miel, carnes envasadas, conservas. También se pueden encontrar en laceraciones profundas. En cuanto a la patogenia, la principal responsable es la toxina, que es liberada al ambiente luego de la lisis bacteriana. La toxina es una proteína como les decía al principio, de alrededor de 1500 daltons, compuesta por subunidades neurotóxicas. Tienen cadena A, que es la cadena ligera, y la cadena B, que es la cadena pesada. No son activadas por ácido gástrico. Existen 8 tipos de toxinas, las que les mencioné, pero solo las tipos A, B, E y F han sido aisladas de seres humanos. Estas son termolábiles y pueden soportar hasta 100 grados centígrados durante 30 minutos, es decir, que no son eliminadas por autoclavado. Aquí tenemos la manera de cómo esas toxinas, una vez en la célula diana, liberan las toxinas, hay lisis celular y se diseminan y van a atacar específicamente el sistema nervioso. Entre los tipos de botulismo los hay por infecciones en heridas. Estas heridas profundas, contaminadas, dan lugar al crecimiento del microorganismo. Hay presencia o debilidad muscular muy poco grave. La velocidad de la instalación es más lenta y rara. Y se producen a veces algunos compromisos respiratorios. Hay un aumento en los últimos años en las personas que usan heroínas por vía intravenosa o subcutánea. Hay un botulismo infantil que resulta de la ingestión de alimentos envasados, así como la miel, que es invadidos por Clostridium botulinum, causados por la ingestión de esas esporas. Las que se desarrollan en el intestino liberan las toxinas. Estas neurotoxinas son absorbidas en el intestino, pueden afectar a niños con menos de 6 meses de edad. Entre los factores de riesgo está la ingestión de la miel, la edad temprana, el contacto con el suelo, la lactancia materna y tener menos de una disposición al día durante un periodo prolongado. Botulismo por intoxicación alimenticia, causada por la ingesta de los alimentos. Contienen la toxina botulina y tenemos una lata de salchichas. Esa toxina es absorbida en el tubo digestivo y penetra al torrente circulatorio, atacando pues al sistema nervioso. Ataca al sistema nervioso central, interfiere en la comunicación entre las neuronas. Como el sistema nervioso deja de avisar la necesidad de contracción muscular, se produce la parálisis del músculo que no reciben esa señal. El lado bueno de la toxina
es que es utilizada en efectos terapéuticos que se han estudiado desde hace años. La propiedad de la toxina de paralizar los músculos se utiliza en tratamientos estéticos para suavizar arrugas de expresión de la cara, el famoso Botox. Aquí vemos, entonces se inyecta una porción pues, de esta toxina en los músculos más que todos de la cara, cerca a los ojos, la frente, la boca, y paralizan esos músculos, impidiendo así pues que se contraiga y se produzcan o se vean esas arrugas. Clostridium botulinum, el mecanismo de acción de esa toxina, va a bloquear la liberación de la acetilcolina, va a causar parálisis flácida, parálisis descendente, una visión borrosa, parexia, pares craneanos, boca seca, disfonía, diplopía, dificultad de deglución, disartría, hipotensión, hipotonía, entre otras afecciones. En cuanto a la estructura química de ese mecanismo de acción, esa toxina está compuesta por una cadena pesada, ya les había dicho que es la cadena B, y una liviana, la cadena A. Ingresa al intestino junto con un alimento contaminado. Este va a ser transportado a través del epitelio intestinal, no daña la mucosa. Luego pasa al torrente sanguíneo, alcanza el sector perináptico de los ganglios, donde se dan las uniones neuromusculares de la sinapsis colinergéricas de la periferia. Esta cadena pesada, que es la B, es la responsable del ingreso a las células nerviosas mediada por receptores específicos de esa membrana. La cadena liviana, la A, es activa enzimáticamente y produce alteraciones del proceso de exocitosis en la acetilcolina, produciendo así una parálisis flácida. Entonces aquí tenemos un cuadro donde nos esquematiza la intoxicación mortal por botulismo alimentario, el alimento contaminado, las causas, los síntomas que ocasiona, nos describe qué es el botulismo, cuál es la prevención y el mayor riesgo. Si estuviéramos en clases presenciales en el salón, para esas exposiciones, yo les pediría que hicieran una guía informativa, más o menos así, donde nos resumirían de una manera esquemática, gráfica, el género o la especie de la que van a hablar, cuál es la enfermedad, los síntomas, las causas, etcétera. Entonces esta grafiquita hace referencia a eso porque siempre les pedía que me hicieran esto. Como no vamos a estar en el salón y no vamos a tener pues a poder estar todos en un mismo sitio, no se las pedí esta vez. Entre los síntomas está la debilidad, los vértigos, sequedad de boca y faringe, náuseas, vómitos, visión borrosa, midriasis, dificultad para deglutir, dificultad para hablar, una retención urinaria, debilidad muscular descendente y generalizada, e incluso parálisis respiratoria. Para el tratamiento, para este tipo de infecciones por Clostridium, al observar las primeras manifestaciones, se debe administrar una antitoxina botulínica por vía intravenosa antes de que se haya fijado en las terminaciones nerviosas y así pues su acción se vuelva nociva o irreversible. En cuanto a la prevención, cuidados de la realización de los envasados, se utiliza nitrito de sodio como preservativo, ya que este reacciona frente a la proteína que contiene hierro y azufre y va a incapacitar su metabolismo, inhibe la reproducción de estos microorganismos causantes del botulismo. En cuanto a procedimientos químicos, salazón, curado, ahumado, adobos, escarbeches, aditivos alimentarios, todos estos tienen que cumplir con esas normas y esos requisitos para poder minimizar el riesgo de una infección. El diagnóstico epidemiológico, hay un diagnóstico clínico, uno epidemiológico y uno microbiológico. En el caso de la intoxicación alimentaria, se realiza una evidencia de la toxina en sueros, heces, vómito, incluso en tejidos si el paciente ha fallecido,
y se demuestra la presencia de la toxina en el alimento sospechoso aislado a partir del mismo germen causal. Aquí lesiones causadas por Clostridium perfringens. Así lo observamos en microscopio y el cultivo en el laboratorio. Esta es la especie más frecuente aislada de las muestras clínicas. Es un bacilo gram positivo anaerobio. Es grande, rara vez con esporas y no posee flagelos, lo cual le da una característica que es inmóvil. Las toxinas de Clostridium perfringens producen exotoxinas letales. Se subdividen en 5 tipos serológicos de la A a la E y los patógenos son de la A y C. Tiene una toxina alfa de 5T que aumenta la peractividad de la membrana celular. La toxina beta es necrotizante, la toxina epsilon hemolicina, la toxina iota necrotizante. Tiene enterotoxinas que promueven los mediadores de la inflamación, produce neuromidasas y cialidasas. Aquí vemos lesiones causadas por este tipo de microorganismos. En cuanto al cuadro clínico, va a producir bacteremia, mionecrosis, gangrena gaseosa, celulitis, fascitis, infecciones de los tejidos blandos, intoxicación alimentaria, la toxina A, enterotoxinas, enteritis necrotizantes, toxina C. Entonces aquí vemos la gangrenosis gaseosa, cómo se presenta. Pacientes con enfermedades que tienen mayor riesgo de desarrollar esa gangrena gaseosa. Clostridium perfringens, la transmisión por el tracto gastrointestinal hasta áreas normalmente estériles, es capaz de colonizar. La inoculación a través de la piel, traumatismos o cirugías, ingestión de alimentos contaminados. En esencial, el tratamiento es rápido. En infecciones sistémicas hay un desfibramiento quirúrgico, aplicación de antibióticos como penicilinas en dosis altas. Infecciones locales, penicilina, y cuando se dan gastroenteritis, tratamientos sintomáticos. En cuanto a Clostridium difficile, es un gran positivo, esporulado, anaerobio obligado, habita en el intestino. Su mayor reservorio se da en ambientes hospitalarios y para cultivarlo utilizamos agar sangre. Este es un agente etiológico de la colitis pseudomembranosa, problemas crecientes en los últimos 15 a los 20 años. Es la cuarta causa de esta enfermedad. Produce 2 toxinas que son la enterotoxina A y la citotoxina B. Clostridium difficile pues presenta factores de riesgo, los que se pueden adquirir como exposición al agente, efectos en la barrera de la microbiota intestinal que permite la proliferación del agente y la elaboración de toxinas in vivo, hospitalización prolongada, compañeros de habitación que ya estén colonizados, enemas repetidos. Tratamientos antibióticos de amplio espectro también pueden ayudar a que se desarrolle la enfermedad. Usos prolongados de sondas nasogástricas, operaciones del tracto gastrointestinal, pacientes con enfermedades graves y ancianos. Entonces se da una colonización, alteración en la flora entérica, se adquiere la cepa tóxica. Vamos a tener un factor protector, altos niveles de antitoxina, portadores asintomáticos de 40 al 60%, factores de riesgo, bajos niveles de antibióticos, enfermedad severa, diarrea, el tratamiento, no tratar de exponernos a la acción de los antibióticos si no es necesario, menores al 65% y cuando hay el factor de riesgo es mayor al 65%. Los reservorios de origen nocosomial, ambientes hospitalarios o cuando ya son portadores de la infección. El espectro clínico, vamos a encontrar brotes de diarrea,
que son comunes en instituciones cerradas como los hospitales o las residencias. Esta diarrea puede variar desde modorrea grave, incluso amenazar la vida. Del periodo de incubación, los síntomas van a aparecer de 4 a 10 días después de comenzar o cesar la acción del antibiótico, de 2 a 4 semanas después de finalizado el tratamiento, diarreas explosivas, acuosas, malolientes, con dolor abdominal, diarreas profusas, persistentes, pérdida de sangre, dolor abdominal, calambres, fiebre, leucocitosis, inclusive puede llegar al megacolo tóxico. Entonces se presenta más que todo en el estómago, en el colon, donde puede multiplicarse, se adhiere por epitelio, tiene flagelos que le facilitan la movilidad y las esporas resistentes al calor y al pH del estómago, donde pueden proliferarse y causar la enfermedad. La colitis pseudomembranosa, aquí se observa una mucosa cubierta por numerosas placas blanco-amarillentas que miden algunos milímetros de diámetro, necrosis de la mucosa pseudomembranal, fibrina deuteritis, teñida por pigmentos biliares, sería un colon normal, colon afectado. Entonces aquí les muestro un cuadrito de los diferentes tipos de antibióticos que se utilizan entre los síntomas o el diagnóstico de esta infección. La cefalosporina, familia de penicilinas y algunos aminoglucósidos. Para el diagnóstico de Clostridium difficile, aislamiento de microorganismos, ya sea por cultivo, detención de la toxina en filtrados por heces, aglutinación por láser, inmunoensayos como ELISA, y esto van a constituir en la actualidad el tema controvertido, ya que el cultivo constituye un método sensible, pero es un ensayo de detección de la citotoxicidad de la toxina B, que es la más específica. El aislamiento no asegura el valor patogénico, ya que podemos encontrar portadores asintomáticos del 3% adultos sanos y del 20 al 30% en hospitalizados y 50% en neonatos. Bueno, con esta presentación les quería mostrar más o menos la secuencia que deben seguir, pero yo aquí abarqué varios géneros, por eso pues fue un poquito más extensa, pero ustedes simplemente van a hablar del género y del agente etiológico representativo, que por lo general es uno solo. En algunos casos pues, se pueden presentar dos agentes etiológicos, o sea, es decir, encontrar dos especies que sean patológicas para los humanos, pero van a tener muchas características similares, entonces les va a ser más reducida la presentación o va a ser menos lo que van a hablar al respecto. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bueno, recordarles el parcial, es el próximo lunes. Lo voy a colocar a las 9:30, pues así darle tiempo de que todos ingresen a la plataforma y puedan llenar la encuesta en Google. Entonces a las 9:30 será el parcial. Aún no sé qué tiempo les voy a dar. Si ya lo tengo para mañana, se los digo en el laboratorio. Si no, se los hago saber por medio del monitor. Van a ser 20 preguntas. Imagino que dependiendo del párrafo o del enunciado, si lo veo que está muy largo, si supera más de 3 renglones, pues les doy un poquito más para cada pregunta. Pero yo creería que son de 20 a 25 minutos para el parcial, ya que son 20 preguntas. El martes de la próxima semana, en el horario que corresponde a cada grupo, pues les haré el parcial práctico, que va a ser de 10 preguntas. De los temas que hemos dado. El taller que hicimos de revisión de temas, ese taller no lleva nota, pues como su nombre lo dice, es un taller de revisión, simplemente era para recordar lo que hemos dado, para prepararnos así de una manera para el parcial. Entonces por eso no van a encontrar notas en la plataforma de ese taller de revisión. Muchachos, tienen 15
días para prepararse. Yo sé que pues estamos en semanas de parciales, pero traten de aprovechar el tiempo. Si tienen un espacio, me pueden ir enviando las diapositivas al correo. Si quieren que yo se las revise antes de la presentación, con mucho gusto, pues yo les envío sugerencias. Me mandan cuando finalicen, profe, mire, así van nuestras diapositivas. Y si hay pues sugerencias, yo se las haré, o algo que corregir, pues con mucho gusto. Tengan en cuenta que van a tener pues esa nota. Son notas ya para el segundo corte, y que tiene que ser una presentación organizada y concisa. Traten de no colocar tanto texto. Igual todos tenemos acceso al libro. Si queremos ampliar o indagar más en el tema que se esté exponiendo, tratemos de no salirnos de la bibliografía del libro para que todos sepamos de qué estamos hablando, o si queremos complementar, podamos ir al texto y complementar. Sí, me están diciendo que este documento que llenamos aquí con los nombres, yo se los voy ahorita mismo, ahorita que termine la clase, se los voy a anclar al módulo de la semana de hoy, para que cada uno tenga cuál es el género que le toca. Si van teniendo algún problema, si no encuentran algo de lo que les pido acá en el libro, me van diciendo. No dejen todo para última hora. Traten de organizar el tiempo. Aquí estamos pendientes con este señor. Si hay más personas, porque solo entraron hoy 52 que no tienen tema o grupo, por favor, al correo. Si se va, creo que salen 2 o 3 grupos con 3 estudiantes. Entonces, para que se vinculen a algún grupo de esto. Esto yo lo subo allá para que todos sepamos qué temas tenemos y qué nos corresponde. Ya sabemos que la primera semana sale hasta el grupo 9, luego salen hasta el 18 y la última semana hasta el 27. Tenemos 3 semanas para esto. Aún no sabemos nada sobre los laboratorios presenciales. Si eso llega a tornarse real, pues yo les estaré avisando con tiempo. Creo que es a partir de octubre que empezarían esas clases. Tampoco sé horario, o sea, no sé todavía nada al respecto. Yo les estaré avisando en el transcurso de las clases o por medio de Keynes. Los que dijeron sí, los que dijeron no, ya saben que es voluntario, no implica nada el no venir o el asistir. Igual la idea es grabar esas clases con los que sí puedan asistir y después compartírselas por medio de video, para que sepan qué están haciendo sus compañeros allá y cómo lo harían si estuvieran todos de manera presencial en el laboratorio. Para mañana vamos a dar la guía número 6, que es coloraciones. Ahí hay un taller, yo les muestro pues la forma teórica, les comparto la teoría acerca de eso, hacemos el taller, lo subimos normal, no voy a hacer quiz, entiendo que están en semana de parcial. Entonces no sé si alguien tiene algo que agregar, algo que preguntar. Los leo. Les cuento que quedé sin voz. Bueno, chicos, si no es más, espero que hayan llenado toda la encuesta. Recuerden que para el parcial, por favor, traten de grabar esos 20 minutos desde el momento en que empiezan a ingresar al examen. Si pueden grabar, hay dispositivos que permiten grabar la pantalla. Busquen, infórmense cómo lo pueden hacer desde su computador, desde su celular, tablet, para que graben todo el proceso. Nunca sabemos si se vaya a interrumpir el fluido eléctrico, la conexión, entonces ahí tienen una evidencia sustentable para poder repetir el parcial.
Entonces recomiendo que por favor traten de grabar. O si van a tomar fotos, que sean fotos claras, que sean fotos auténticas, donde se evidencia y se vea que sí estaba en Canvas, que sí estaba en el parcial a la hora que dice que se le fue el fluido eléctrico o que tuvo el problema con la conexión. Recuerden que todo eso se analiza por los ingenieros de sistema y ellos al final pues dirán si son evidencias válidas o no. No hay ninguna posibilidad de tener en cuenta el taller de revisión porque es un taller de revisión. Ya hemos evaluado y hemos hecho los talleres correspondientes a cada tema. Entonces, por eso no se evalúa el taller de revisión. Bueno, entiendo que las prácticas las van a programar. A mí me pidieron qué días estaba disponible. Pues yo dije que mis prácticas son los martes de 7 a 1, un grupo de 7 a 10 y el otro de 10 a 1, y que no tengo clases el miércoles ni el viernes. No sé si van a abrir varios horarios, entonces también pueda que ese sea otro inconveniente. Si me abren un horario los miércoles en la mañana, pero ustedes están en clase, no sé cómo harían para ir. O sea, sinceramente no sé. Gabriela, no tengo una respuesta a tu pregunta, todavía hay cosas que no están muy claras. Si es en mi horario de clase de 7 a 10, pues irían en ese horario, pero no pueden ir todos 30. Recuerden que tenemos que cumplir con la norma de distanciamiento social, el aforo en el laboratorio, entonces yo no sé cómo lo van a distribuir. Tengo entendido que podemos estar hasta 10 personas, incluido el auxiliar y el docente en el laboratorio, es decir que 7, 8 estudiantes y profesor y auxiliar. No sé cómo lo van a programar, no sé exactamente el cronograma, estamos a la espera de esta semana, que yo creo que hoy mandan a dirección académica todas esos consentimientos que les pidieron y ellos deciden. Igual yo les estaré avisando, no se preocupen que yo les estoy mandando la información. No sé entonces si van a tener clases por plataforma o no, porque cómo voy a hacer con los estudiantes que no puedan asistir. O sea, hay cosas que aún no están claras. Me voy para allá el martes, los que no puedan ir, cómo ven la clase, o la transmiten directo, la van a enlazar, y para los que no están allá estén en vivo. O sea, sinceramente no sé. Y se me ocurre infinidad de formas y una infinidad también de dudas que acontecen al momento, pero yo creo que eso ellos pues ya lo están evaluando y nos darán una respuesta a todas esas inquietudes que tanto profesores como estudiantes tenemos. ¿Algo más? ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Aportar algo? Bueno, me dispongo a subir el documento con los nombres de los grupos. Bueno, chicos, entonces pues hasta luego, nos vemos mañana, los escucho mañana. Es una mejor forma de despedirnos. Ok, doctora, muchas gracias. Y se cuidan, juiciosos, gracias por la asistencia, gracias por esperarme cuando se me presentan un inconveniente. No se preocupe, doctor. Bueno, entonces Gracias, mañana doctora. los espero en el laboratorio. Gracias. Bueno, se cuidan, juiciosos, y a estudiar que están en parcial.